3%. Ese es el déficit de Extremadura a cierre de 2013, una cifra inferior al objetivo marcado por el Gobierno de España para la comunidad, que se situaba en el 1%, el objetivo más bajo del país. Extremadura cumple de este modo su compromiso nacional por segundo año consecutivo. Nosotros cumplimos cuando teníamos todos el mismo objetivo de déficit que cumplir y otros no lo hicieron, les recuerdo. Y cuando ha habido déficits a la carta, como ha sido el pasado ejercicio 2013, donde unos tenían un objetivo del 1,5% y nosotros teníamos el objetivo del 1%, con un déficit asimétrico, también ha vuelto a cumplir Extremadura. Y con ello demostramos que Extremadura es una comunidad que es seria, que es solvente, que es cumplidora y que es leal con España y con la Unión Europea. En este sentido, el presidente ha asegurado que el déficit ha dejado de ser un problema en la región. En Extremadura ya no se gasta más de lo que se ingresa, ha indicado Monago, quien ha defendido la contribución de los extremeños al cumplimiento nacional. Y hoy, cuando algunas comunidades están erigiéndose a sí mismas como contribuyentes y reclamando por ello sus privilegios, debemos decir alto y claro desde Extremadura que Extremadura es contribuyente neta al cumplimiento del déficit de España. Ya lo fuimos en 2012 y lo volvemos a ser en el 2013. Vamos a ver también cuál será la contribución al cumplimiento global del país, que es el que tiene en cuenta Europa y el que está dando prestigio a España a nivel internacional. Con este cumplimiento, tal y como ha asegurado el presidente Monago, Extremadura está en las mejores condiciones de la historia para exigir a Madrid y a Bruselas, demostrando su lealtad sin fisuras a España.